Bienvenidas y bienvenidos a esta píldora dentro del proyecto de innovación docente Alfabetización mediática contra la desinformación. El objetivo de este vídeo es tratar temas de género, feminismo e igualdad entre hombres y mujeres, cuestiones de gran actualidad sobre las que existen tantas opiniones y puntos de vista distintos que muchas veces pueden llevar a la confusión ante las noticias de cualquier medio de comunicación. Los estudios de género son una disciplina abierta que ahora mismo está en constante cambio y evolución. De hecho, la estructuración de la historia del feminismo en olas varía mucho según los distintos autores. También son muchas las veces en que esta diversidad de opiniones se deja notar con sonadas polémicas entre unas y otras corrientes, como se ha podido ver recientemente con temas como el abolicionismo o la legalización de la prostitución, la gestación subrogada o vientres de alquiler y, por supuesto, la conocida como ley trans. A lo largo de esta píldora, por tanto, pasaremos por las distintas corrientes para prevenir la desinformación y que cada cual pueda formarse una opinión lo más fundamentada posible. El feminismo en sí no es algo nuevo, ni siquiera del siglo XX, sino que sus orígenes se pueden rastrear hasta la Ilustración, con nombres como Poulain de la Barre. Frente a otros intelectuales de la época como Rousseau, que en su obra Emilio sostenía que la educación de las mujeres debía limitarse a mostrarles cómo ser útiles a los hombres, de la Barre defendía la ciudadanía femenina. En esta época aparecen también nombres como Limte Gush, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, o Mary Wollstonecraft con su Vindicación de los Derechos de la Mujer. Posteriormente, el auge del sufragismo a finales del siglo XIX y comienzos del XX centraría la lucha por los derechos de las mujeres en el plano político. Estos hitos configuran a grandes rasgos los orígenes del feminismo. Ya a mediados del siglo XX aparece una de las obras más conocidas del movimiento, y que, aunque cuenta con críticos y detractores, sigue siendo una referencia prácticamente obligada. Se trata de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. De las ideas de esta filósofa francesa se extraen conceptos como la alteridad o cómo la sociedad se estructura en torno a una visión androcéntrica, esto es, creada en torno a la idea del hombre, dejando a la mujer relegada al papel de otro. También de esta obra viene la recordada frase «no se nace mujer, se llega a serlo», que nos servirá para explicar a grandes rasgos el sistema de sexo-género. El sistema de sexo-género, ya esbozado por Poulain de la Barre en el siglo XVII, diferencia el sexo anatómico, esto es, los caracteres sexuales primarios o secundarios de una persona, de su género, entendiendo este último como un constructo social. Según esta teoría, la diferencia entre hombres y mujeres y entre los roles que se asignan a unos y a otras es producto de la organización social y no de la biología. Por tanto, ni los hombres serían, por ejemplo, más violentos e impulsivos, ni las mujeres más inclinadas a la dulzura o al mundo de los cuidados, sino que en ambos casos se trata de expectativas impuestas por la sociedad que, consciente o inconscientemente, los individuos tratan de cumplir en su día a día. Unos años después se publica La mística de la feminidad, de la estadounidense Betty Friedan, y el movimiento comienza a radicalizarse al calor de otras reivindicaciones sociales como las protestas antirracistas, el pacifismo o las movilizaciones de mayo del 68. Es este feminismo radical el que comienza a hablar de patriarcado, de sus relaciones con el capitalismo o de la crítica a la heterosexualidad obligatoria y a la idea de amor romántico. En este momento surge una de las grandes escisiones del feminismo en dos corrientes, ambas presentes aún hoy en diversos debates, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Mientras que el feminismo de la igualdad busca la igualdad total entre hombres y mujeres, y no solo en el ámbito legal, el feminismo de la diferencia reivindica las cualidades y actitudes femeninas tradicionalmente infravaloradas por el androcentrismo o, como decíamos, visión masculina del mundo, y pretende situar estas cualidades a la misma altura que otras cualidades o actitudes consideradas tradicionalmente como masculinas. Entre las autoras con más peso dentro de esta corriente se puede citar a Lucy Irigaray, Carla Alonzi y Victoria Sendón de León. Por otro lado, algunas de las firmas más destacadas del feminismo de la igualdad serían Kate Millett, Shulamit Firestone y Celia Amorós. A comienzos de los años 90, el feminismo se sigue ramificando para dar cabida a más teorías y corrientes con distintas prioridades. En un contexto cultural caracterizado por el movimiento Riot Girl, es el momento en el que se empieza a hablar de interseccionalidad y de cómo las distintas opresiones, como el género, pero también otras variables como la orientación sexual o la nacionalidad, pueden superponerse unas a otras. Los temas en los que más se insiste en esta época son el individualismo y la libertad sexual. A día de hoy, y sobre todo desde hace unos 3 o 4 años,
el feminismo vive un nuevo auge en todo Occidente, que se caracteriza no solo por el alcance masivo del movimiento, sino también por su fragmentación y polarización. El último 8 de marzo destacó especialmente por la división entre el feminismo abolicionista y aquel que aboga por legalizar el trabajo sexual, un abanico que abarca desde la pornografía hasta la prostitución. A grandes rasgos, la mayoría de los debates abiertos se podrían sintetizar en torno a grandes preguntas que rara vez van a permitir una única respuesta. ¿Existe la libre elección o los condicionantes sociales son tan fuertes que esa libre elección no es más que una utopía? ¿Es posible una sociedad sin géneros? ¿Hasta qué punto se puede llevar la aplicación práctica de conceptos hasta ahora fundamentalmente teóricos? ¿Y cómo debería interpretarse políticamente todo esto? Dentro del feminismo, o incluso de los feminismos en plural, existen distintas posturas en ocasiones abiertamente opuestas y enfrentadas. Una división que en la actualidad sigue a la orden del día. De un lado, se podría citar al llamado feminismo histórico o radical, con firmas como Otra Vez, Kate Millett o ya en España Amelia Valcárcel o Ana de Miguel. Y de otro, a firmas más vinculadas con la teoría queer, como Judith Butler, Virginie Despentes o también en España Paul B. Preciado. Para poder informar con sentido de cuestiones de género y feminismo, sería necesario conocer estos nombres y qué postulados se defienden dentro de cada corriente, algo que, por desgracia, no todos los medios de comunicación llegan a cumplir.